A ver, vamos con el tema de insuficiencia hepática aguda, en base a nuestra bibliografía que es Harrison. Primero, viene un paciente de 28 años de edad, mujer, que acude por un deterioro del estado de conciencia, que tiene un Glasgow de 13/15. Ojo, nos pueden preguntar nosotros el examen, ¿qué significa 13? ¿Okay? Hay que repasar qué es cómo evalúa la escala de Glasgow. ¿Okay? Básicamente evalúa el estado de conciencia en base a 3 parámetros, que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Deben de recordar todos sus puntajes en un paciente con Glasgow de 8, de 9, de 7 o probablemente nos den números, es decir, o datos clínicos por cada respuesta y tengamos que acertar a un tipo de Glasgow. ¿Ok? Entonces este paciente viene con un Glasgow de 13, desorientada, y lo que me llama la atención, presenta asterixis. Entonces yo debo de saber qué es asterixis. ¿Ok? Tiene el antecedente, ojo, esto es muy importante, la clínica, la historia de la enfermedad actual y los antecedentes es muy importante para llegar a un probable diagnóstico. A mí lo que me llama la atención, y no por nada lo dicen en el caso clínico, es que la abuela tenía anillos de Kaiser-Fleischer. ¿Ok? Entonces ustedes ven aquí la imagen, en la parte, cómo se diferencia este anillo, sobre todo en los ojos, ¿no? Y al examen físico lo que llama la atención es una ictericia leve y gingivorragia leve. Y obviamente esto es el examen físico lo más resaltante, pero ahora nosotros tendremos que buscar, si está histérico, tendremos que buscar cómo está el hígado, palparle el hígado, ver si hay signo de Murphy, ver si hay datos clínicos de falla hepática crónica como eritemas, telangiectasias y otros demás componentes. Y en el laboratorio lo que me llama la atención es que tiene unas aminotransferasas muy altas, ¿ok? De AST de 1800 unidades internacionales litro y una ALT de 2100 unidades internacionales. Esto me dice que los hepatocitos están destruyéndose, hay una hepatitis como tal, ¿ok? Y las bilirrubinas, pues ustedes saben que lo que me dice es cómo está la depuración de estas bilirrubinas y me dicen que está en 2.9 la total, la directa en 1.9 y la indirecta en 1. Entonces acá más es un patrón obstructivo, porque ustedes recuerdan, ante una hiperbilirrubinemia yo debo de saber si es un patrón obstructivo o un patrón hemolítico prehepático, ¿ok? Además, me llama la atención que tiene un tiempo de protrombina alargado de 16 segundos y un INR de 1.5. Las plaquetas en 128.000 y una glucemia muy baja, 39. Entonces yo con estos datos, que el paciente está con asterixis, un compromiso neurológico, tiene aminotransferasas muy altas, bilirrubinas altas, y lo peor esto, que el INR está muy prolongado, al igual que el tiempo de protrombina. Entonces esto me llama la atención porque este paciente cualquier rato puede tener sangrados, porque además acá ya está con gingivorragias, puede tener un sangrado a nivel del cerebro y morirse inmediatamente. Entonces yo debo de saber diagnosticar y hacer el manejo. Obviamente esta glucemia es inminentemente que necesita tratamiento STAT en este momento, porque voy a causar secuelas neurológicas si es que esta glucemia no la corrijo. Entonces ustedes fisiológicamente deben de recordar las funciones del hígado, ¿no? Síntesis de proteínas, participación en la síntesis de hormonas, y lo que más acá nos interesa es participa en los factores de coagulación, vitamina K dependientes. Entonces cuando el hígado no está funcionando de manera adecuada, obviamente los tiempos de protrombina se van a prolongar, es decir, que el hígado no está funcionando bien, no tiene buena función. Además, una de las funciones del hígado es la gluconeogénesis y la glucogenólisis, es decir,
aumentar la cantidad de glucemia a nivel del plasma. Entonces este paciente tiene un deterioro significativo de la función hepática. Entonces acá nosotros debemos de saber cuál es el diagnóstico probable de este paciente, cuál es la etiología probable, qué exámenes voy a pedir, es de anticuerpos antinucleares, antimitocondriales, hepatitis, etcétera. Esto lo vamos a ver en realidad todas estas respuestas están en toda la videoclase. ¿Existirá algún patrón laboratorial en que yo pueda sospechar una hepatitis de causa alcohólica, viral, toxicológico por paracetamol, por otros medicamentos? ¿Habrá un patrón? ¿No? Nos están queriendo preguntar. ¿Será necesario los niveles de ceruloplasmina en este paciente? Esto es una pregunta muy importante, pues yo tengo que saber qué es la ceruloplasmina, para qué sirve la ceruloplasmina y en qué casos voy a solicitarlas. ¿Okay? ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales? Si yo digo, si este paciente tiene una falla hepática, pero es hiperagudo, agudo, crónico, o es un crónico reagudizado, o qué alteraciones más me pudiera dar deterioro del estado de conciencia en un paciente hepatópata, etcétera. Entonces, esos diagnósticos diferenciales yo debo de tener en cuenta para responder ciertas preguntas, porque hay tips donde en el examen me pueden hacer pisar el palito y pues nosotros debemos de analizar la pregunta y responder de la manera más adecuada y coherente. ¿Qué posibilidades, complicaciones existen en este paciente? Bueno, pues este paciente, si no lo hago un manejo, pues se va a morir, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se va a morir? A ver, no sé si hará hipoglicemias, hará un coma hepático, habrá una encefalopatía hepática, probablemente haga un evento vasculocerebral de tipo hemorrágico en el cerebro, no sé. Entonces yo tengo que saber si no lo trato, de qué mi paciente puede fallecer. ¿Ok? ¿Y cuál es el manejo global ante una insuficiencia hepática? ¿Qué es lo que yo debo de realizar? ¿No? Entonces, como siempre, nosotros debemos definir qué es una insuficiencia hepática aguda. La insuficiencia hepática aguda no es nada más que la encefalopatía hepática con una función sintética alterada, es decir, encefalopatía hepática en cualquiera de sus 4 grados más un INR de mayor o igual a 1.5. En un paciente sin cirrosis o enfermedad hepática preexistente. Eso es una insuficiencia hepática aguda. ¿Ok? Tiene otros nombres por los cuales se las denomina. Por ejemplo, una insuficiencia hepática fulminante, una necrosis hepática aguda, necrosis hepática fulminante y hepatitis fulminante. Esos son sus otros nombres de la falla hepática aguda. Entonces, el libro nos da una clasificación o una valoración cómo se encuentra un paciente que llega con sospecha de hepatopatía. Entonces, el caso clínico me podrían plantear de 1000 maneras, ¿no? Pero lo que yo debo de saber es los pilares, un algoritmo de manejo para poder responder casos clínicos o preguntas cerradas en caso de la bibliografía. Entonces, cuando sospecho una hepatopatía clínicamente o tengo pruebas anormales de función hepática, yo la clasifico en 2. Si vino esto menos de 6 meses y lo catalogo como agudo, o más de 6 meses lo catalogo como crónico. Entonces aquí tengo 2 patrones, un patrón hepatocelular y un patrón colestásico. Lo mismo acá. En el patrón hepatocelular, ¿cómo voy a diferenciar? Por los perfiles laboratoriales hepáticos. Un hepatocelular tiene 2 veces más elevación de la aminotransferasa. Puede acompañarse de un aumento de la AST y de la fosfatasa alcalina. Entonces yo
Por ejemplo, cuando tengo mucha elevación de estas aminotransferansas, yo digo que es un patrón hepatocelular, como viene en nuestro caso clínico, ¿no? Mientras que un patrón colestásico tiene un aumento de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamil transpeptidasa, y puede haber leve un aumento de aminotransferasas. Entonces, cuando predomina la fosfatasa alcalina, lo que me va a llamar la atención es que tiene un patrón colestásico. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo un patrón hepatocelular, yo debo decir cuál es la causa que me está produciendo esa enfermedad. ¿Será viral? Para eso yo pido un antígeno, una hemoglobina M. Recuerden que esto es agudo de una hepatitis A. Pido el antígeno de superficie de la hepatitis B. Ambos me están diciendo que son de etiología, o sea, para sospechar que la causa fue viral. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, el antihepatitis del virus de la hepatitis C. Y solicito ANAS y otros anticuerpos para sospechar una hepatitis de causa autoinmunitaria. Debo de solicitar el monopós heterófilo, la ceruloplasmina, ojo, si en pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Wilson, que la vamos a ver posteriormente. Debo de saber el antecedente alcohólico, aunque creo lo más frecuente en nuestro medio es el alcoholismo como causa de falla hepática, tanto crónica como una crónica reagudizada o simplemente aguda, ¿ok? Entonces, y los antecedentes farmacológicos, esto en primer lugar y esto en segundo lugar. Si con esto no llego a un diagnóstico, debo de llegar a la biopsia de hígado para ver la causa. Por eso a mí me interesa saber la causa, porque yo puedo dar tratamiento en base a la causa. Si es por una hepatitis de etiología autoinmunitaria, pues daré corticoides. Si es viral, probablemente daré a unos antivirales. Si es por fármaco, el paracetamol, daré N-acetilcisteína. Entonces, por eso es importante ver cuál es la causa. Mientras que en un patrón colestásico, lo que yo voy a solicitar primero es la ecografía de vías biliares, ¿no? Porque puede ser por una coledocolitiasis, que es lo más frecuente, una colangitis, ¿ok? Y hay otras enfermedades raras como la colangitis esclerosante primaria, la secundaria, otras enfermedades que me atacan todo lo que es la vía biliar, ¿ok? Mientras que en un patrón crónico lo mismo, tiene la misma alteración laboratorial, en un patrón colestásico va lo mismo, pero aquí cambia en cuanto a su etiología. Pero lo mismo voy a pedir perfil viral, saturación de la ferritina y saturación del hierro y la ferritina, ceruloplasmina. Voy a pedir el alfa-1 antitripsina, ecografía y el antecedente de alcoholismo. Mientras que en algo colestásico, a mí lo que me interesa es básicamente la ecografía, un RCP, luego pedir marcadores inmunológicos. Si con estos datos no llego a un diagnóstico, debo de llegar hasta la biopsia de hígado. Todo para ver cuál es la causa de mi falla hepática. ¿Okay? Por otro lado, se considera que los pacientes con hepatitis alcohólica grave aguda, aunque son reconocidos por menos de 20 semanas, tienen una insuficiencia hepática crónica aguda. Ojo con esto. Si un paciente tiene alteración en las aminotransferasas, está haciendo una hepatitis y que es probablemente aguda menos de 26 semanas, igual se la considera hepatitis crónica aguda. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen antecedente de que hace 2 meses, 4 meses estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Por eso es esta definición. Entonces, dentro de la insuficiencia hepática aguda, a la vez dentro de esta hay 3 subclasificaciones. Hiperagudo, menos de 7 días, agudo entre 7 y 21 días y subagudo entre 21 y menos de las 26 semanas.
Esto tiene implicancia fisiopatológicamente. Probablemente en el examen me puedan preguntar cuál es la característica fisiopatológica de una falla hepática hiperaguda. Estos pacientes, lo principal es el edema cerebral, y mientras que la insuficiencia hepática aguda es rara. A mí lo que me llama la atención si es hiperagudo es que el paciente presenta edema cerebral. ¿Y pues qué es lo peligroso del edema cerebral? De que haga una hipertensión endocraniana y se pueda morir rápido. ¿Ok? El mecanismo, pues ya lo vamos a ver. Mientras que la insuficiencia renal y la hipertensión portal, se observan con mayor frecuencia en pacientes con insuficiencia hepática subaguda. A mí, en estos pacientes, creo yo que llegan más frecuentemente, es que el paciente viene con insuficiencia renal. ¿Okay? Cuando un paciente viene con aminotransferasas más de 1000, hiperbilirubinemia, ictérico, con tendencia al sangrado, hipoglicemia, veo la creatinina, y si la creatinina está en 1.5, en 1.9, yo digo, este paciente tiene una hepatitis subaguda. ¿Ok? Entonces yo ya no me preocupo tanto por la parte neurológica. Mientras que en comparación de la parte hiperaguda, me llama la atención el edema cerebral, porque probablemente acá yo necesite monitorizar la presión intracraneana, sobre todo la presión de perfusión cerebral. Bueno, entonces acá tenemos que saber qué causas existen para la insuficiencia hepática aguda. ¿Ok? Entonces, en el caso clínico o en la pregunta que nos hagan, debemos recordar este mnemotécnico que es el A, B, C, R, Y, F. ¿Ok? En el A está el acetaminofeno, que es lo mismo que el paracetamol. Hepatitis A, hepatitis autoinmune, y la causada por Amanita phalloides, que se encuentran en los hongos y algunos adenovirus en la parte A. B, hepatitis D y el síndrome de Budd-Chiari. C, criptogénica hepatitis C y citomegalovirus. Si ustedes se dan cuenta, no necesariamente para que produzca hepatitis viral tienen que ser los virus de la hepatitis. También puede ser citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr. En la parte D tenemos la hepatitis D por drogas y toxinas. La parte de la hepatitis B, la infiltración por grasa, una hepatitis y el hígado graso agudo del embarazo. Esto es muy subdiagnosticado en nuestro medio. Y el síndrome de Reye, que tiene que ver, ahora vamos a ver, con un fármaco. En la parte genética tenemos la enfermedad de Wilson y por hipoperfusión tisular, es decir, a un paciente que está con hipotensión en un estado séptico, también nos llegan a hacer falla hepática. El síndrome de HELLP, ustedes recuerden que lo van a ver en ginecobstetricia, hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia, pues también está relacionado con la insuficiencia hepática. El virus herpes simple, varicela simple, ¿okay? El golpe de calor, la hepatectomía, la linfohistiocytosis hemagofagocítica y la infiltración por tumor. Pero lo más frecuente es por la primera causa, el alcoholismo. ¿Ok? Hepatitis alcohólica. Luego la hepatitis, luego tenemos la medicamentosa, sobre todo el paracetamol, y por los virales. Luego acá tenemos, por ejemplo, todas las causas. Entonces acá tenemos el paracetamol, drogas idiosincráticas, es decir, reacciones idiosincráticas por drogas, más bien. Por ejemplo, si un paciente estaba normal, tenía sus actividades normal y de repente le prescriben atorvastatina por una dislipidemia y a las 2 o
3 días desarrolla ictericia, guiborragia, deterioro del estado de conciencia. Entonces yo debo sospechar que la causa sea una hepatitis por este fármaco, digo por el antecedente. ¿Okay? O la hepatitis viral, alcohólica, autoinmune, de enfermedad de Wilson, hepatopatía isquémica, síndrome de Budd-Chiari, enfermedad veno-oclusiva, el hígado graso agudo del embarazo y las demás causas que ya mencionamos. Con relación al paracetamol, esto es algunas características en cuanto a su farmacocinética, porque probablemente me pregunten cuál es la dosis tóxica o la dosis que da falla hepática aguda, y para eso yo debo de saber la farmacocinética. ¿Okay? La dosis terapéutica del paracetamol es entre 10 a 15 miligramos por kilogramo. Por ejemplo, si un paciente pesa 40 miligramos, o sea, si 40 kilos, pues yo le daré pues 40 miligramos por dosis. ¿Ok? Eso en niños. Entre 325 a 1000 miligramos, es decir, casi un gramo, bueno, un gramo, ¿no? Por dosis en adultos, eso es normalmente la dosis normal. Esto se prescribe cada 4 a 6 horas con una dosis máxima de 80 miligramos por kilogramo en niños o de 4 gramos en adultos. Eso es la dosis tolerable. ¿Okay? Ya con dosis más altas, por ejemplo, de 250 miligramos por kilogramo, ¿ok? O mayor a 12 gramos, es ya que produce toxicidad en el hígado. ¿Ok? Y prácticamente en todos los pacientes que ingieren dosis superiores a 350 miligramos por kilogramo, sí o sí desarrollan toxicidad hepática y grave. ¿Cómo se dice grave? Porque las aminotransferasas están más de 1000 unidades internacionales litro. ¿Sí? Entonces, ahora estos pacientes, ¿cómo vienen? ¿Qué síntomas y signos van a tener? Síntomas pues son algo inespecífico, probablemente acá el dolor en cuadrante superior derecho, el prurito, el escozor, ¿no? Porque las bilirrubinas alteran las células cebadas y liberan histamina y producen prurito escozor. La ictericia y la distensión abdominal por ascitis creo que son los puntos o los síntomas cardinales ante un paciente con falla hepática. En los signos, cuando nosotros revisamos a los pacientes, obviamente vamos a encontrar ictericia, pero no en todos los pacientes. Sensibilidad, dolor en el hipocondrio derecho, a veces hepatomegalia, ascitis e hipotensión ortostática. Entonces, por ejemplo, acá, algo que un paciente que viene con falla hepática, yo debo hacer un examen neurológico. ¿Por qué? Porque cuando existe falla hepática, se acumulan los amoníacos, se acumulan otros mediadores, bilirrubinas, hasta urias cuando existe falla renal, y llegan a producir dichos síntomas. Por ejemplo, veamos en este paciente. Hacen el examen, le dice que eleve las manos. Miren cómo hace su movimiento de las manos. Es como si estuviera la mano queriéndose caer. A esto se denomina asterixis o flapping tremor. What you saw in the video was asterixis or flapping tremor. Asterixis means fixed position, so difficult to keep a fixed position or difficult to keep a fixed posture is called asterixis. Few things we need to know about asterixis are why it occurs, defect in which part of the brain produce this, and which non-hepatic condition can produce this. Basically, it is a peripheral manifestation of a central nervous system metabolic dysfunction. It can occur in hepatic encephalopathy, hypercarbia, uremia, hypoglycemia, and barbiturate intoxication. In hepatic encephalopathy, basically the ammonia
it suppresses the descending reticular activating system, which is responsible for maintaining posture, muscle tone, and reflexes, and therefore, as you saw in the video, difficult to keep an extended posture of the wrist with the hand being in the extended position is difficult, and the patient keeps having a flap while attempting to do so. While in liver disease, ammonia is the reason for suppressing the reticular activating system. In other conditions like hypercarbia, it is a carbon dioxide which is the reason, or it can be due to uremia or hypoglycemia. Entonces ustedes aquí se dan de cuenta que la asterixis se encuentra frecuentemente en encefalopatía hepática, pero no es exclusiva de esta enfermedad, porque también puede existir en hipercapnia, en uremia, en hipoglicemia e intoxicación barbutírico, es decir, con benzodiazepinas, ¿no? Entonces, esta asterixis es importante para ver el grado de encefalopatía hepática. En el primer grado puede existir o no, pero la clínica donde va a estar eufórico o en depresión, leve confusión, un discurso o habla muy lento, un sueño desordenado. Y en el electroencefalograma la actividad eléctrica se encuentra normal. Mientras en el estado 2, es decir, en el grado 2, ya existe letargo y confusión moderada. La asterixis sí o sí está presente. Entonces, cuando un paciente viene con asterixis, ya pues nosotros decimos es 2 o 3, ¿no? Dependiendo del estado neurológico. Cuando ya existe confusión marcada, incoherente, durmiendo, pero excitante, es decir, está alterado con un delirio hiperactivo o algo muy hiperactivo del paciente, pues ya se lo cataloga como un encefalopatía grado 3. Y el grado 4 ya se encuentra en coma. Acá ya no existe asterixis y el electroencefalograma está normal. ¿Ok? Esto es importante para ver si el paciente necesita terapia intensiva. ¿Okay? Entonces, este paciente que vino con ictericia, vino con aumento con asterixis, viene con ascitis, ¿no? Con todos los estigmas hepáticos. ¿Y qué es lo que yo voy a encontrar en el laboratorio? En una falla hepática aguda, lo que yo voy a tener es un INR de más de 1.5. Si un paciente tiene un INR de 1.3, no es falla hepática aguda. ¿Ok? Esto es un criterio de diagnóstico para decir falla hepática aguda. Los niveles de aminotransferasa se encuentran muy elevados. ¿Ok? Puede haber una elevación no tan importante de las bilirrubinas. Las plaquetas están menos o igual a 150.000, puede haber anemia y una creatinina elevada, que me esté diciendo un síndrome hepatorrenal, porque ahí hay dos, y eso los dejo de tarea para que averigüen cuáles son los dos tipos de síndrome hepatorrenal. ¿Ok? Yo obviamente puedo encontrar hipoglicemia, porque el hígado está tronando, hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia, acidosis, elevación de amoníaco, lactato y LDH. Entonces acá tenemos algunos patrones de manifestación. Esto es muy importante y tienen que tomar nota en su resumen, ¿ok? Resaltarlo. Por ejemplo, si un paciente viene con datos de falla hepática, tanto clínica como laboratorial, si ya hacemos un sindromático, entonces yo debo de saber cuál es la causa y puedo sospechar en cuanto a patrones. Por ejemplo, una intoxicación por paracetamol o acetaminofén, los niveles de aminotransferasa suelen ser más de 3.500 unidades internacionales, bilirrubina baja y un INR alto. Eso, cuando tengo aminotransferasas más de 3.500, yo sospecho que este paciente tiene alguna intoxicación por un fármaco, probablemente paracetamol. ¿Ok? Cuando existe una lesión isquémica hepática, las aminotransferasas se elevan desde 25 a 250 veces su límite superior y tiene además un LDH elevado en suero cuando es de causa isquémica.
ponte que hay una trombosis en la vena portal o porque el paciente ingresó una presión entre 60 y 40, a eso se denomina isquémica. ¿Ok? Cuando la aminotransferasa, la ALT y la AST se encuentran entre 1000 a 2000 unidades internacionales, pero además tienen un alto contenido de amino, es decir, de AST, pues probablemente se relacione con una hepatitis B. Mientras en una falla hepática en enfermedad de Wilson nos dé una anemia hemolítica negativa en el test de Coombs, unas aminotransferasas menos de 2000, y la relación entre AST y ALT es más de 2. Es decir, la AST aumenta más que la ALT. Una fosfatasa alcalina normal o subnormal, menos de 40 unidades internacionales, esto me hace sospechar de que tenga una enfermedad de Wilson. ¿Cómo voy a sospechar anemia? Pues disminución de la hemoglobina. ¿Cómo sospecho hemolítica? Porque me da un patrón de hiperbilirubinemia de causa indirecta. ¿Ok? El hígado graso agudo del embarazo, pues el paciente tiene que estar embarazada, ¿no? Y las aminotransferasas no elevan tanto, ¿no? Suelen estar menos de 1000. ¿Ok? En síndrome de Reye tenemos que tener antecedente de que el paciente consumió valproato, que se usa para las convulsiones, o toxicidad por tetraciclina, que es un antibiótico. Los niveles de aminotransferasas y bilirrubina suelen estar en leves, ¿no? Entonces, el diagnóstico ante una falla hepática, 3 cosas: elevación de aminotransferasas, encefalopatía hepática en cualquier grado y tiempo de prolongación del tiempo de protrombina o un INR mayor o igual a 1.5. Ahora, para ver cuál es la causa de la falla hepática aguda, veo la historia clínica, hago las pruebas de laboratorio, imagen y biopsia hepática. A mí lo que me interesa es si consumió algún medicamento, si tuvo exposición a toxinas, sobre todo a hongos, qué factores de riesgo existe para hepatitis, por ejemplo, hígado graso o es alcohólico, factores de riesgo de isquemia, si hay hipotensión o trombosis, antecedentes de enfermedad de Wilson, como es en nuestro caso clínico. Decía que la abuela tenía el antecedente del anillo de Kreisler-Fleischer. ¿Ok? Y eso se acompaña o es casi típica, digo casi, de la enfermedad de Wilson. Entonces, ¿qué vamos a solicitar? Toxicología, serología para hepatitis, desde embarazo, niveles de amonio, VIH y ceruloplasmina para pacientes que estoy sospechando enfermedad de Wilson. Es decir, en el caso clínico, sí está correcto pedirle una ceruloplasmina. ¿Ok? Si la ceruloplasmina se encuentra alterada y llega un diagnóstico de enfermedad de Wilson, ahí es trasplante hepático. Si no realizan trasplante hepático, fallece el paciente. ¿Ok? Ahí pedimos los TEMS de Coombs. Ojo, y esto es muy importante. En un paciente, además, si me viene en el caso clínico o como pregunta de examen, por ejemplo, paciente con encefalopatía hepática, tiene elevación de aminotransferasas y además tiene hipertensión, me dice que en el Doppler portal tiene hipertensión portal, mi primera causa de diagnóstico es un síndrome de Budd-Chiari. ¿Ok? Luego solicitamos una ecografía abdominal y otros laboratorios, y si no llegamos a un diagnóstico, llegamos a la biopsia hepática. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la biopsia hepática? Vamos a encontrar infiltración maligna, es decir, un tumor, hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson, hepatitis debido al virus del herpes simple, del hígado graso agudo del embarazo. Entonces se hace la biopsia, se hacen las tinciones especiales para esto los anatomopatólogos. Y lo que, por ejemplo, acá es una técnica de detección de depósitos de cobre
en una enfermedad de Wilson, una tinción de orceguina. Probablemente es pregunta de examen. ¿Ok? ¿Cuál es la tinción para detectar en la enfermedad de Wilson o intoxicación por cobre? ¿Ok? La orceguina. También aquí en estos hepatocitos se observa la presencia de gránulos intracelulares de cobre. Acá tenemos una, acá tenemos otra, y algunos nódulos regenerativos. Y pues un paciente con sospecha de hepatitis aguda, es decir, de una insuficiencia hepática aguda, el diagnóstico diferencial más importante es la hepatitis aguda grave. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a diferenciar de una hepatitis aguda o hiperaguda? ¿No? Esta hepatitis aguda grave, por ejemplo, tiene un INR de 1.4, ¿no? No tiene más de 1.5, tiene 1.4 o 1.3. Pero las aminotransferasas no están muy altas, no están más de 1000, están entre 400 y 600. A eso yo denomino una hepatitis aguda grave. ¿Ok? Ya no se la cataloga como una insuficiencia hepática aguda. ¿Ok? Simplemente una hepatitis aguda grave. ¿Y quiénes entran dentro de este contexto? La hepatitis alcohólica, por ejemplo, es otro diagnóstico diferencial en pacientes que tienen el antecedente de consumo excesivo de alcohol o que tengan una relación aspartato-aminotransferasa, la aminotransferasa de 2 a 1. Ojo con esto. Si un paciente llega con una hepatitis y me dicen cuál sería la probable causa y yo tengo alguna alteración entre la AST, ojo, la AST o la GOT, como me preguntan en el examen, y este es aproximadamente 2 veces del límite superior normal, mientras que la ALT está un poco más baja, o la GPT también llamada, que está más baja, ahí yo debo sospechar que la causa probablemente sea alcohólica. ¿Ok? Ojo con esto. Tratamiento. El tratamiento en un paciente que viene con datos de falla hepática aguda, yo debo de saber primero cómo está mi estado neurológico. ¿Okay? Si está mi estado neurológico y lo gradúo en encefalopatía hepática 2, 3 y 4, es manejo en cuidados intensivos. ¿Okay? ¿Para qué? Para ver si comienza a deteriorarse más el estado neurológico, lo intubo, hago ventilación mecánica, lo duermo al paciente y comienzo a optimizar todo lo que no es el hígado, yo lo voy a hacer. Si está en hipoglicemia, le doy dextrosa. Si está absorbiendo amoníaco y empeora la encefalopatía hepática, doy lactulosa. Si el paciente está con deterioro del estado de conciencia, puede ser que esté haciendo una hipertensión endocraniana, por lo cual en terapia intensiva puedo monitorizar la presión intracraneana. Si sospecho que tiene intoxicación por paracetamol, porque consumió 12 gramos de paracetamol, doy antihistamínico. Si sospecho es por virus, porque se pinchó con sangre o tuvo relaciones sexuales, etc., doy antivirales. Si tiene el antecedente de consumo de hongos, pues doy tratamiento con carbón activado. Hago la prevención de sangrado, ojo con esto. ¿Okay? Si obviamente mi tiempo, el INR, el TPS están prolongado, puedo yo dar plasma, crioprecipitados, etc. Y la nutrición enteral. ¿Okay? Entonces, una vez que yo doy un tratamiento general a estos pacientes, lo que yo hago un tratamiento etiológico. Por ejemplo, si en pacientes con ecodoppler transportal yo sospecho que el paciente tenga un síndrome de Budd-Chiari, entonces yo debo llamar al cirujano para que haga una colocación de derivado portosistémico intrahepático transyugular o la descompresión quirúrgica de dicha obstrucción o la trombólisis si es por causa de un coágulo. ¿Ok? Si sospechamos infección por un virus, herpes simple, porque también en la piel tiene por virus del herpes simple, entonces doy tratamiento, ¿no?
con la ciclovir, ¿no? Si sospecho, ojo, este ciclovir está aquí arriba, mientras que la enfermedad de Wilson es básicamente trasplante, ¿ok? En una hepatitis autoinmune, pues doy corticoides. En una hepatitis por hígado graso agudo del embarazo no hay un tratamiento específico, lo único sería pues que el paciente entre a cesárea si realmente se compromete la vida de la madre. ¿Okay? Ahora terminamos con esto. Para que un paciente esté con insuficiencia hepática aguda, pues la mayoría de estos no van a responder, sobre todo la enfermedad de Wilson. Entonces allí está indicado el trasplante de hígado. Para el trasplante de hígado se usan criterios para realizar dicho trasplante, y estos criterios son de el colegio, los criterios de King's, ¿okay? Donde toman a dos entidades, dos variables muy importantes. Tenemos si en un paciente una intoxicación por paracetamol, el cual tenga un pH menos de 7,3 o encefalopatía 3,4, un tiempo de protrombina más de 10 segundos o una creatinina mayor a 3,4 miligramos decilitro, son criterios para trasplante hepático. ¿Ok? Y cualquiera de estas causas, ¿ok? Vamos a estratificarlas y ver estas características también se benefician de o son criterios para trasplante hepático. ¿Ok? Bueno, pues entonces resolviendo nuestro caso clínico, vamos a ver cuáles son las respuestas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico probable? Es una falla hepática aguda fulminante o insuficiencia hepática aguda. ¿Cuál es la etiología probable? Pues por el anillo de Keissner, una enfermedad de Wilson. ¿Existe algún patrón laboratorial en sospecha de hepatitis alcohólica? Sí, ¿no? La AST es más alta en comparación de la ALT. En la viral, pues son menos de 1000. ¿Ok? ¿Será necesario los niveles de ceruloplasmina en este paciente? Pues claro que sí, por la sospecha de enfermedad de Wilson, porque recuerden que ustedes, este es la proteína que transporta el cobre. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales? Una hepatitis aguda grave, ¿ok? O probablemente un evento vasculocerebral, una diabetes mal compensada y una hepatitis alcohólica o hepatitis por hígado graso, ¿ok? ¿Qué posibilidades, complicaciones existen? Desde hacer una hemorragia intracerebral, hacer hipoglicemia, tener sangrados en cualquier vía digestiva, ¿no? Sobre todo, y tener compromiso renal. Esas son las complicaciones. Que esos me pueden matar al paciente inmediatamente. ¿Cuál es el manejo de una insuficiencia hepática? Ver el estado neurológico, ver cómo está la glucemia, pues doy dextrosa. Cómo está la creatinina, doy un soporte renal y pues principalmente cómo están mis tiempos de coagulación para dar yo plasma y sobre todo ver los signos vitales y en base a eso comenzar a hacer un manejo. Espero que les haya servido un poco y a resolver su autoevaluación.